Así como estás viendo que arranca este ventilador, es como debería de arrancar el tuyo. No importa si es este chino pequeño, si es un Lasco, si es un Sankey, si es más grande, más pequeño, aquí lo vas a poder hacer con nosotros. No importando si es de 8 ranuras, si es de 16 o de 24. El giro es este, pero si te queda al revés, te vamos a dar un tip muy importante que nadie te dice y no tiene que ver con el capacitor de marcha, sino con otro aspecto de la conexión. Así que quédate en este video que ya vamos a comenzar. Tenemos 4 bobinas acá en nuestro motor, bien sea de 16 o de 24 ranuras o de 8 como este, vas a encontrar 4 bobinas. Una bobina auxiliar, una segunda bobina auxiliar, una bobina de arranque y una de trabajo. Entonces, aquí nosotros tenemos el inicio, al lado izquierdo tenemos el inicio o las entradas de cada una de estas bobinas. Aquí tenemos 4 líneas, 4 alambres esmaltados. Esas son las 4 entradas. Y las otras 4 que ves por acá son las 4 salidas o el final de la bobina, ¿ok? Inicio de la bobina, final de la bobina o bien entradas y salidas, ¿ok? Entonces, colocando nuestro multímetro en 2000 ohmios, vamos a medir la resistencia de cada una de las bobinas. Pero simultáneamente a eso, vamos a lograr también darnos cuenta si la bobina se encuentra en buen estado, es decir, cada una de ellas. Así como nos vamos a dar cuenta de que nuestras bobinas se encuentran en buen estado, también vamos a lograr obtener las lecturas en resistencia o en ohmios que necesitamos para saber qué lecturas tienen nuestras bobinas. Van a haber 2 lecturas bajas y 2 lecturas altas. Vamos a tomar entonces una entrada, que sería aquí, y una salida, y a ver cuánto nos marca. Aquí tenemos 18 ohmios. Y vamos a anotar esa lectura. Aquí tenemos 18 ohmios. Es la primera bobina que encontramos, ¿ok? La primera. Ahora vamos a tomar una segunda bobina, lo tenemos por aquí, entonces ahí tenemos, como pueden ver ustedes, 15 ohmios, ¿ok? Entonces ahí tenemos una segunda bobina de 15 ohmios, ok, ahí tenemos 15. Y ahora vamos a tomar una tercera bobina, vamos a colocar aquí nuestro multímetro para que sea visible, tomamos esta tercera entrada y esta tercera de aquí también, y miren ustedes, ahí tenemos 198 ohmios. ¿Ok? Vamos a anotar esta tercera de 198 ohmios. Ok, de acuerdo. Y ahora vamos a tomar una lectura más, la última sería, de esta entrada y nos da un total de 102 ohmios, ¿correcto? Ahí tenemos una cuarta lectura de 102 ohmios, ¿correcto? Entonces, si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos 4 lecturas y vemos que aquí tenemos 2 lecturas bajas y tenemos 2 lecturas altas. ¿Ya se fijaron? Entonces, esta lectura que es la más alta de todas es la de arranque. Lo vamos a dejar ahí. Esta lectura, que es la segunda lectura más alta, es la de trabajo. Esta lectura y estas 2 lecturas bajas corresponden a una bobina auxiliar. Cada una de ellas es una bobina auxiliar. Teniendo nosotros este resultado, nosotros vamos a ubicar en nuestra conexión, vamos a ubicar nuestras bobinas de la siguiente manera. La primer bobina que va a ir en el circuito será la de 102 ohmios y será la de trabajo. La siguiente bobina que irá, o la segunda bobina que irá, será una de las bobinas auxiliares y será la de mayor resistencia. En este caso tenemos 18 ohmios, ¿ok? Auxiliar número 1 le vamos a llamar y después irá la otra auxiliar de 15 ohmios como auxiliar número 2 y por último colocamos la de 198 ohmios que es nuestra bobina de arranque, ¿correcto? Esta es la bobina de arranque. Ahora les voy a pedir mucha atención porque lo que vamos a hacer en este momento es un pequeño diagrama en donde vamos a darnos cuenta cómo es que vamos a conectar nuestro motor. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer de cuenta y caso que yo tengo el estator por acá. Ahí lo tenemos. Entonces, empiezo a representar mis bobinas. Ahí tenemos nuestras bobinas. ¿Ok? Ustedes espero que le puedan comprender a esto. Entonces, aquí tenemos nuestras entradas y aquí tenemos nuestras salidas.
Ok, al tener esto así, vamos a aplicar este orden. Entonces dijimos que esta primera bobina es de 102 ohmios y es la bobina de trabajo. La siguiente bobina va a ser la de 18 ohmios y es la bobina de una de las bobinas auxiliares a la cual yo le voy a llamar auxiliar número 1. La siguiente bobina será la de 15 ohmios y será la bobina auxiliar número 2. Luego sigue la de 198 ohmios y será la de arranque. ¿Ok? Entonces, en base a esto que ya tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar nosotros nuestra salida. Miren que aquí están las salidas a la derecha y las entradas a la izquierda. Entonces, la salida de la bobina de trabajo la vamos a conectar con la salida de la bobina auxiliar de 18 ohmios y de esta conexión tendremos la velocidad número 3 o la velocidad más rápida. Luego vamos a tomar la entrada de esta misma bobina de 18 ohmios, vamos a tomar la entrada y la vamos a conectar, nos vamos a dirigir hasta aquí y la vamos a conectar con la salida de esta siguiente bobina de 15 ohmios y así vamos a obtener la velocidad número 2. Luego vamos a tomar la entrada de la bobina de 15 ohmios, de esta de 15 ohmios, su entrada, y vamos a conectarla con la salida de la bobina de arranque de 198 ohmios y vamos a obtener la velocidad número 1 o la más lenta. Aquí tenemos la velocidad 3 rápida, la velocidad número 2 que es una velocidad intermedia y la velocidad número 1 que es la velocidad más baja, la más lenta. ¿Ok? Quedándonos entonces libres la entrada de la bobina de trabajo y la entrada de la bobina de arranque. Entonces, esta es la conexión para las velocidades. Pero ahora hace falta algo sumamente importante y es que nosotros vamos a tener por acá nuestro selector de velocidades. Entonces vamos a tener aquí la velocidad número 3, la velocidad número 2 y la velocidad número 1. ¿Ok? Ahí vamos a tener estos tres puntos para conectar nuestras velocidades. Este es nuestro selector de velocidades. Entonces, lo vamos a marcar así. Ok. Y entonces ya sabemos nosotros que aquí, este cuarto punto, que se mira sin nada, es donde va a ir la alimentación de la línea fase. Entonces, aquí vamos a tener fase y aquí vamos a tener neutro. Nuestra línea fase va a venir para acá a conectarse con nuestro selector de velocidades, haciendo posible que haya alimentación de energía por acá. Y en este extremo de acá va a venir la línea neutro a conectarse con el circuito interno de nuestro motor. ¿Ok? Hasta ahí creo que me están entendiendo. Entonces, nosotros vamos a tener en nuestra línea neutro, vamos a conectar un fusible térmico. Y el otro extremo del fusible térmico, después de haberse conectado con neutro, se va a conectar con la entrada de la bobina de trabajo que está aquí, donde la vemos, ahí, pero a la vez va a conectarse una línea que irá hacia el capacitor. ¿Ok? Entonces, el fusible térmico se conecta con el neutro y este fusible térmico obviamente es para proteger nuestro motor. Entonces, se va a conectar este cable neutro con el fusible y luego en el otro extremo del fusible irá conectado una línea que va directamente hacia el capacitor y otra línea que irá directamente hacia la entrada de la bobina de trabajo. Luego vamos a sacar un cable directamente desde la entrada de la bobina de arranque. ¿Ok? Y ahí va a estar completo ya nuestro circuito. En resumen, esta conexión que nosotros vamos a realizar va a constar de 6 cables que van a salir desde el motor. ¿Cuáles son esos 6 cables? Estamos hablando de las 3 velocidades, ya tenemos 3 cables aquí. Luego viene uno más que nace desde la entrada de la bobina de arranque, ahí sería el cable número 4. Otro cable que va a salir desde la entrada de la bobina de trabajo y otro más del cable neutro que va directamente hacia el capacitor. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros tengamos ya armado nuestro motor, ya conectado nuestro motor,
Entonces vamos a ver que salen dos cables que van directamente conectados al capacitor, que son estos dos de acá, ¿verdad? Y uno más que es este, que va a conectarse directamente con el cable neutro, ya habiéndose conectado con el fusible, que lo vamos a ver por acá, ¿ok? O sea que nosotros lo que vamos a ver es el cable cuando ya se ha conectado con el fusible dentro del motor y hemos hecho esta conexión, ¿ok? Así que vamos a hacerlo así, ya vamos a empezar para no hacer más largo el video. Entonces ya vamos a comenzar con nuestra conexión, pero les quiero mostrar inicialmente el fusible que vamos a colocar. A ver si es posible verlo ahí. Vamos a darle un poquito de zoom. Ok. Bueno, si ustedes no lo logran ver ahí, yo se los voy a dictar. Dice que es un fusible térmico de 125 grados y 2 amperios para 250 voltios también. Aquí nuestro diagrama nos está diciendo que tenemos un fusible térmico, que es el que les acabo de mostrar, que se va a conectar en uno de sus extremos con el cable, que a su vez se va a conectar con el neutro. Este cable negrito que ustedes ven acá es el que se va a conectar en un extremo con el fusible térmico, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa conexión, la vamos a hacer aquí, para que ustedes la vean, aquí. Ahí nuestro fusible se está conectando con uno de los extremos de nuestro cable. Ahora, en el otro extremo se conectará, para cuando nosotros ya realicemos las últimas conexiones, se conectará con el cable neutro de nuestro cable de energía eléctrica, ¿ok? De nuestro cable de alimentación. Luego, en este otro extremo de nuestro fusible, ¿qué dice nuestro diagrama? Que el otro extremo del fusible tiene que ir a conectarse con la entrada de la bobina de trabajo y a su vez con el otro cable que va hacia el capacitor. Entonces, ya vamos a hacerlo. Este otro cable negro va a ir conectado, como lo dice nuestro diagrama, en el otro extremo del fusible, y ya lo estoy haciendo, ya lo estamos haciendo para que no haya ningún tipo de problema. Al tener yo este cable así, ya estoy cumpliendo con este cable que es el que va hacia el capacitor. Es decir, este cable, esta línea va directamente a conectarse con el neutro y en cambio esta va directamente hacia el capacitor, a uno de los extremos del capacitor. ¿Qué me falta aquí? En esta línea que va hacia el capacitor me hace falta conectar la entrada de la bobina de trabajo, que aquí está la conexión. Y para identificar la entrada de la bobina de trabajo, y miren que aquí la tenemos, dice que es de 102 ohmios, entonces voy a poner mi multímetro en 2000 ohmios y voy a revisar esa bobina, ¿ok? Ahí está dando incluso 98, ¿ok? Entonces, esta es la entrada de la bobina de trabajo. Recordemos de que la bobina de trabajo es siempre la que tiene mayor calibre que las otras bobinas, ¿ok? Entonces, vamos a conectar nuestra línea, nuestra entrada de la bobina de trabajo, donde le corresponde, que es aquí. ¿Dónde va a ir esa línea? Esa entrada de la bobina de trabajo va a ir de este lado, ¿ok? La vamos a conectar aquí. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Recuerden, esto se tiene que hacer con mucho cuidado porque estamos con líneas de aluminio, ¿ok? Y son delgaditas, ya saben. Entonces ahí estamos conectando la entrada de la bobina de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ya que la tenemos ahí conectada, ¿qué dice nuestro diagrama? Dice que ahora vamos con la salida de la bobina de trabajo. Se va a conectar con la salida de la bobina de 18 ohmios, la auxiliar número 1. Entonces vamos a buscar la bobina de 18 ohmios para conectar la salida con la salida de la bobina de trabajo. Nos da 18, 16 aproximadamente. Ok, nos vamos a ir con esta que nos está marcando cerca de 17 ohmios. Ok, esta es la salida. Miren, recordemos que las salidas están a la derecha. Ok, entonces esta salida que está por aquí, esta yo la voy a conectar con la salida que aquí está de la bobina de trabajo. ¿Y qué dice nuestro diagrama? Que cuando nosotros unimos estas dos líneas, estamos inmediatamente conectando o realizando la conexión de nuestra tercera velocidad o la más rápida, aunque ustedes no lo crean. ¿Ok? Ahí estamos haciendo esta conexión. Ahí, miren, ahí ya tenemos nuestra tercera velocidad. Espero que lo puedan ver ustedes bien ahí. Ahora vamos a buscar, según nuestro diagrama,
vamos ahora a buscar la entrada. Miren que aquí está la bobina de 18 ohmios, que es la segunda, y vamos a buscar la entrada, ahí está la entrada, vamos a buscar la entrada de esta misma bobina de 18 ohmios y la vamos a conectar con la salida de la tercera bobina, que es la segunda auxiliar, en su salida para conectarla y formar la segunda velocidad. Ok, entonces estamos de acuerdo. Entrada de la bobina de 18 ohmios, salida de la bobina de 15, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos una bobina auxiliar. Miren, aquí nosotros tenemos una bobina auxiliar. Ahí está casi de 15, bajo un poquito más. Entonces voy a tomar yo esta salida de esta bobina auxiliar, esta de aquí, y voy a tomar la entrada, déjenme corroborar, y voy a tomar la entrada, que aquí la tengo, miren, esta línea de aquí, esta entrada de aquí, de esta primera bobina auxiliar, que es la que acabo de conectar para formar la tercera velocidad, y voy a tomar esta salida de esta bobina auxiliar para conectar mi segunda velocidad. Así que aparto todo lo que me estorbe aquí y voy a hacer esa conexión en este momento. Espero que lo puedan ver. Bueno, es un poco difícil porque mi mano está en medio, pero voy a mover esto aquí para que tratemos de verlo bien. Miren, les vuelvo a decir, esto lo hacen con mucho cuidado porque estas líneas son muy delicadas. No sería la primera vez que a mí se me rompe una línea. Les cuento para que no crean de que a uno no le sucede. También a mí me ha sucedido que se me rompen las líneas cuando trato de empalmarlas y hacer la conexión. Ok, miren, aquí ya está la segunda velocidad. Aquí tenemos tercera velocidad y aquí tenemos segunda velocidad. Ok, miren, ahora dice nuestro diagrama que para formar la primera velocidad, porque ya tenemos la tercera y tenemos la segunda, para formar la primera velocidad necesitamos la entrada de la bobina auxiliar número 2 de 15 ohmios, que es la que acabamos de conectar, y la salida de la de 198 de la bobina de arranque. Entonces vamos a buscar la entrada de la bobina de 15 ohmios y aquí la tenemos. Miren, esta es la entrada de la bobina de 15 ohmios, es decir, nuestra bobina número 2 auxiliar. Y ahora vamos a determinar dónde está la salida de la bobina de arranque. Y de hecho está por acá. Vamos a ver, ya vieron 196 ohmios. Espero que lo puedan ver bien ustedes ahí. 196 ohmios. Aquí está la entrada de la bobina de arranque y aquí está su salida. Entonces yo voy a tomar esta salida y voy a tomar esta entrada de la bobina auxiliar número 2 y voy a conectarla. Y ahí, haciendo esta conexión, vamos a lograr nuestra primera velocidad o la velocidad más lenta. Recordemos de que la bobina de arranque tiene una resistencia muy alta. Entonces, cuando hay mucha resistencia o una alta resistencia, la velocidad entonces disminuye. Y al haber menos resistencia, la velocidad es mayor. Eso es ya por regla general, ¿ok? Aquí nosotros tenemos nuestra primera velocidad, nuestra tercera velocidad y nuestra segunda velocidad. Ahí ya las tenemos conectadas. Y después de haber conectado ya las tres velocidades más la entrada de la bobina de trabajo con el fusible térmico y con el cable que va hacia el capacitor, ya nos queda, según el diagrama, libre solamente la entrada de la bobina de arranque, que aquí la tenemos en su entrada, que es la otra línea que va hacia el otro extremo del capacitor. Entonces el diagrama no se equivoca porque aquí la tenemos. Miren, está totalmente libre y las demás, si ustedes observan, ya están conectadas. Aquí tenemos ya la entrada de la bobina de trabajo conectada, tenemos nuestro fusible, tenemos nuestras tres velocidades y solo tenemos libre ahora la entrada de la bobina de arranque. Lo que significa de que vamos ya a empezar a poner los cables correspondientes a cada uno, tanto a las velocidades como a la entrada de la bobina de arranque. Vamos entonces a ponerle o a instalarle este cablecito celeste a nuestra línea de la bobina de arranque. Entonces, venimos aquí con mucho cuidado, siempre con mucho cuidado, recuerden, no importa que se tarden un día completo, pero hagan su conexión muy despacito para que les quede bien, no se les vaya a dañar ni una sola bobina, ni un solo alambrito de estos se les vaya a reventar. Espero que este video les esté gustando. Si les está gustando, por favor comenten, pregunten, suscríbanse al canal, no lo esperen más, que aquí en este canal ustedes aprenden
todo lo que tiene que ver con ventiladores. Ok, tenemos conectada nuestra entrada de la bobina de arranque y esta línea por supuesto va a ir hacia el capacitor de marcha. Ok, ahora esta unión que vemos aquí corresponde a la tercera velocidad. Aquí miren, no sé si la logran identificar bien ustedes ahí, pero aquí nosotros tenemos la tercera velocidad y le vamos a poner entonces este cablecito rojo, ¿verdad? Como símbolo de que es la velocidad más rápida que hay en el circuito en este momento. Ahí ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Tercera velocidad en el rojo. Ahora, para la segunda velocidad es el que yo voy a destinar o a elegir para que vaya en la segunda velocidad. Y vamos a colocarlo con cuidado. Ya saben, el consejo primordial es tener mucho cuidado a la hora de manipular estos alambritos que son tan delicaditos. Ya saben ustedes, vamos a ponerlo con mucho cuidado. Cuando termines de ver este video, vas a poder instalar cualquier motor de ventilador. Vas a poder hacer esta conexión con cualquiera. 16, 24 u 8 ranuras, así como aquí. De hecho, te digo una cosa, esto que estás haciendo vos aquí con 8 ranuras, si lo podés hacer, se te va a hacer más fácil en uno de 16 y se te va a hacer muchísimo más sencillo, más fácil en uno de 24. Y el mismo procedimiento es. Por eso te digo, es bueno aprender en estos motores que son delicados y con líneas muy delgadas, porque si lo puedes hacer aquí, lo vas a poder hacer con más facilidad en los otros estatores. Y ahora vamos a tomar nuestro cablecito azul para la primera velocidad o la velocidad más lenta del circuito. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar aquí. Listo. Ahí ya nosotros tenemos conectadas nuestras velocidades. Ahora prepárense, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar alambritos que son de cobre, pero que son eléctricos. Digamos que los he sacado de cualquier alambre eléctrico que ustedes puedan tener en su casa. Este cobrecito que yo voy a poner ahorita, eléctrico, me va a ayudar a que el estaño no se pierda, que no se caiga y que quede bien hecha la conexión aquí. Entonces, en cada unión, yo voy a colocar este cobrecito, esta línea de cobre para que mi estaño no se vaya a caer. Y ahí tenemos el primero. Y para no hacerles más largo el video, así voy a ir haciendo con cada una de las líneas, con mucho cuidado por supuesto, y ya seguimos. Y así como ustedes pueden observar es que nos ha quedado nuestra colocación del alambre de cobre eléctrico. Ya vieron, en cada una de las uniones hemos puesto ese alambrito para lograr que nuestro estaño no se nos vaya a caer. Y en este momento ya le voy a aplicar pasta para soldar y vamos a aplicarle en cada una de las uniones. Listo, ahí ya lo tenemos. Y ahora llegó el momento de aplicar el aislante, ¿ok? Así que vamos a cortar aislantes para ir tapando nuestras uniones. Y aquí estamos cubriendo todo lo que es el fusible. Ahí donde ven ustedes, yo ya tengo semi acomodadas las líneas, procurando de que mi fusible quede tocando la bobina. Ya vieron, ahí está. Ahí ya tenemos nuestra bobina conectada y ahora vamos a hacer una medición. Esta es la línea que va a conectarse con la línea neutro y voy entonces a entender de que esta línea que está larguita, que se va a conectar con el neutro, es donde inicia nuestro embobinado. Así es como lo dice el diagrama.
nosotros tenemos la línea neutro aquí. Esta es la que se conecta con uno de los extremos del fusible y se conecta con la línea neutro. Ahí lo tenemos. Ahí comienza nuestro circuito. Entonces, donde finaliza nuestro circuito es en la entrada de la bobina de arranque. ¿Recuerdan el diagrama? Entonces, aquí tenemos nosotros la entrada de la bobina de arranque y se conecta al otro extremo del capacitor. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a medir nuestra bobina para saber cuántos ohmios nos da. Y tenemos, entonces, aquí miren, 328, 327 ohmios. Ahí lo tenemos. En el cable negro, que es el que se va a conectar al neutro, está el inicio de nuestro embobinado y en la celeste está la entrada de la bobina de arranque, que es el final del embobinado, y ahí podemos ver entonces cuántos ohmios tenemos en nuestra bobina, en todo nuestro embobinado. Eso significa que nuestro embobinado está en buen estado y que al conectarlo tiene que trabajar. Así que no te vayas a ir del video porque esto está interesante. Vamos a armar nuestro motor para comprobar cómo arranca nuestro ventilador. Ya después de haber cumplido con todo lo que mandaba nuestro pequeño diagrama, entonces es donde entra aquí nuestro motorcito para realizar la prueba. Entonces aquí ya estamos listos para realizar la prueba y miren ustedes cómo arranca este motor. Entonces ahí lo tenemos, miren, arrancando como cuando fue originalmente comprado, ¿ok? Vamos a cambiar la velocidad y ahí lo tenemos. Ahora lo voy a apagar. Miren el sentido del giro. Tenemos el giro correcto. Y ahora el tip que te quiero dar: si tu ventilador, después de haberlo conectado todo correcto, después de haber conectado sus entradas y sus salidas correctamente, de pronto lo encendes y te empieza a girar al revés y estás consciente de que tu capacitor de marcha se encuentra en buen estado, entonces el mal no lo tenemos en el capacitor, sino que lo tenemos en la bobina de arranque. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar de posición la entrada. Lo que es la entrada la vamos a tomar como salida y la salida como entrada. O sea que vamos a invertir. Lo que es entrada lo vamos a tomar como salida y lo que es salida lo vamos a tomar como entrada. Y entonces, haciendo ese cambio, vamos nosotros a conseguir que el ventilador o el motor del ventilador gire correctamente en el sentido de las agujas del reloj. Ese es el tip. Nadie te lo dice, pero aquí en JM Repara sí te lo decimos.